Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la actividad académica de la Universidad Javeriana de Cali del programa de cirugía pediátrica. La noche de hoy tenemos el tema fimosis y circuncisión a cargo de Manuel Dueñas da Silva, quien es residente de primer año de nuestro programa, y el tutor de la charla fue el doctor Melo. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Adri. Buenas noches para todos. Mi nombre es Manuel Dueñas. Les voy a hablar un poco sobre fimosis y circuncisión. Aunque se calcula que una sexta parte de los hombres del mundo han sido circuncidados, a veces se desconoce o se olvida dónde o por qué comenzó la circuncisión. Este procedimiento se ha practicado por razones religiosas, culturales y médicas. Desde que avanzó la cirugía moderna a partir del siglo XIX, pues se ha vuelto más común por motivos médicos. Y a lo largo pues del tiempo las razones para realizar este procedimiento han ido cambiando según las tendencias de cada época. Se conoce que en el sur de Francia se encontraron pinturas en cuevas de 9.000 y 20.000 años de antigüedad, donde se muestran escenas que parecían representar circuncisiones. Esto pues nos sugiere que este procedimiento ya existía desde hace mucho tiempo. En la época de los egipcios ya se realizaba este procedimiento. Y un ejemplo de esto es la escena de la circuncisión que se encuentra en la tumba de Mastaban Kamor. Esto se lo realizaban a los altos mandatarios, pero también en soldados que habían sido derrotados o a los esclavos como sinónimo de humillación. Las comunidades judías han realizado tradicionalmente la circuncisión en el octavo día de vida desde 1800 a.C., esto siguiendo el mandamiento que se le dio a Abraham en el Torá, que es el libro sagrado de los judíos. Se cree que en la fe judía pues fue la primera religión que usó la circuncisión como ritual, ya que se menciona en un fragmento bíblico de Abraham, específicamente llamado Génesis en el capítulo 17. La circuncisión también se realiza en las comunidades musulmanas. Muchos musulmanes se circuncidan para seguir la práctica del profeta Mahoma, aunque no se menciona explícitamente la circuncisión en el Corán. En muchos países africanos, la circuncisión se asocia a la religión o la cultura. De hecho, existe una tribu sudafricana llamada Sosa que se realiza la circuncisión como un rito de iniciación desde hace miles de años. La circuncisión también fue un ritual importante en algunas tribus indígenas australianas, pero con la diferencia que en esto realizaban una incisión de la uretra que le generaba muchísimas complicaciones. Sin embargo, pues era una tradición muy antigua y en el arte rupestre en el Parque Nacional Kakadu se observa pues un espíritu considerado peligroso, el cual para ellos se encuentra circuncidado. Antiguamente no siempre fueron los médicos quienes realizaban la circuncisión. Se dice que en tiempos bíblicos era la madre la que realizaba la ceremonia al recién nacido. En la religión judía, los moels, que son, pues eran hombres entrenados quirúrgicamente y que tenían pues los conocimientos religiosos, eran los que circuncidaban al niño y pues además lo bendecían. En la antigua sociedad egipcia, el procedimiento lo realizaba un sacerdote con la uña del dedo pulgar que tenía impregnada en oro, y se dice que pues esta práctica se realizó durante toda la época medieval. Existían pocos textos médicos medievales que describían el procedimiento, aunque hubo un obispo católico llamado Teodorico que en 1267 este sugirió la necesidad de remover la parte final del pene como tratamiento de verrugas negras y tumores. Entonces, pues es posible que éste estuviera describiendo la circuncisión ya en un contexto de alguna patología del pene. Sin embargo, pues es probable que los médicos no realizaran la circuncisión ya de forma generalizada hasta la segunda mitad del siglo XIX. Ya dejando un poco de lado la historia,
para hablarles un poco de embriología, se conoce que la diferenciación genital inicia entre la semana 9 y 13 de gestación. El glande se forma a partir del tubérculo genital y está cubierto por un prepucio que se encuentra adherido a su superficie. En la vida fetal, el prepucio se observa desde la semana 16 de gestación y hasta el término normal del embarazo, cubriendo totalmente al glande. La mucosa del prepucio se adhiere al glande y pues le impide retraerlo hacia el surco coronal, que es lo que se conoce como una fimosis fisiológica. Esto pues protege al glande de la erosión del líquido amniótico que tiene un pH alcalino durante todo el desarrollo en el útero y pues también durante su paso a través del canal del parto durante el nacimiento. La piel del prepucio está formada por una túnica fina y móvil con fibras musculares lisas, longitudinales, oblicuas y transversales. Todas estas se dirigen hacia la punta y forman un anillo que pues es bastante distendible. Y la membrana pegada al glande es una mucosa con glándulas productoras de esmegma que estas van a actuar como lubricante. Su abastecimiento vascular está dado por una red capilar arteriovenosa y linfática por donde van a pasar pues todos los elementos de la sangre y las hormonas. El tejido nervioso está formado por fibras nerviosas terminales y muchos receptores como lo es el de Krauss que detecta el frío y el de Meissner que sensa el tacto fino. Por eso tiene una sensibilidad muy especializada, sobre todo cuando ya ha completado pues todo su desarrollo nervioso y este se conecta después con el sistema nervioso autónomo. El prepucio suelto sobresale bastante del glande del pene. Después del nacimiento, pues el prepucio se adhiere al glande durante un periodo variable. Incluso en muchos niños que ya se encuentran en edad escolar, pues sigue estando adherido. Sin embargo, pues no es necesario que los padres fuercen la retracción del prepucio, porque pues la separación se va a producir espontáneamente a medida que avance la infancia. El prepucio se puede deslizar normalmente hacia atrás en el 25% de los casos a los 6 meses, al año en un 50%, a los 2 años en un 80% y a los 4 años en un 90%. Para el examen físico, pues se realiza una maniobra que es sencilla con las yemas de los dedos, ya sea de una mano o de ambas manos, donde pues se va a apretar el prepucio sobre el glande y al mismo tiempo pues se va a jalar la piel hacia abajo por el cuerpo del pene. Si la piel no está herida y no hay fimosis, pues se va a exponer todo el glande. Aun con la presencia de fimosis leve o adherencias leves, pues puede dificultar la retracción del prepucio y a menos de que se haga fuerza, se va a impedir pues la exposición de todo el glande. Es importante pues volver a colocar el prepucio en la posición normal cuando ya finalice el examen para evitar que se desarrolle una parafimosis. Cuando el prepucio permanece adherido al glande, pues puede ser difícil retraerlo para ver el meato uretral o pues determinar si existe fimosis. Hay otra maniobra que consiste pues en estirar los bordes del prepucio hacia arriba con las puntas de los dedos y así pues la capa interna del prepucio se va a estirar y se va a poder ver el glande. Si hay fimosis, la cicatriz pues no va a permitir que se abra y no se va a poder ver el glande. Esta maniobra pues no lastima al niño y nos va a servir para separar los casos leves de fimosis que no van a requerir tratamiento de los casos más graves que pues sí requieren cirugía. Em, si el prepucio se separa del glande alrededor del surco coronal antes que la piel más distal se separe, se pueden acumular secreciones y descamaciones de queratina en forma de depósitos de esmegma. Las características del esmegma son una acumulación de color amarillo brillante por su alto contenido en colesterol, un bulto cubierto por prepucio que sea lo suficientemente fino como para que se vea ese color amarillo y pues la ausencia de inflamación o infección cuando el esmegma está contenido pues dentro de las adherencias del prepucio al glande. El diagnóstico es importante porque esto no requiere tratamiento, pero a veces se diagnostica erróneamente como una patología grave, como si fuera un quiste o un tumor. La balanitis es una infección del glande y la postitis es una infección del prepucio. Entonces, la balanopostitis se produce como respuesta a orina infectada
y acumulada o a las secreciones que se retienen entre el glande y el prepucio. Esta se produce por virus o bacterias gram negativas o gram positivas de la zona. El prepucio pues tiene un estroma muy laxo, por lo que una infección leve o superficial como la balanitis puede provocar una inflamación muy marcada y que se vea que parece mucho peor de lo que realmente es. Además, pues esta se puede desarrollar muy rápido en muy pocas horas. Es importante pues un tratamiento rápido de la infección para evitar la cicatrización que produce la fimosis. Se puede indicar solo aseo, sin embargo también se pueden adicionar antibióticos tópicos, con lo que puede mejorar en 2 a 3 días. Eh, Cuando no se pueden aplicar antibióticos tópicos, puede iniciarse tratamiento antibiótico sistémico. Se deben enviar analgésicos y antiinflamatorios porque hay pacientes que pueden causar retención urinaria. Y hay que tener en cuenta que en la infección recidivante que tenga pues, cicatrización del prepucio, esta también nos va a dar una indicación de circuncisión. La balanitis erótica obliterante es una esclerosis distal anular del prepucio de coloración blancuzca o con formación de placas que puede afectar al prepucio, al glande o al meato uretral. Esta es la variante masculina del líquen escleroso y su nombre pues se va a derivar de tres componentes de la enfermedad, que es pues la balanitis, que es inflamación crónica del glande, serótica por el aspecto seco de la lesión y obliterante porque puede causar estenosis uretral. Las opciones de tratamiento pues son médicas o quirúrgicas. Como tratamiento médico pueden aplicarse esteroides tópicos en los casos leves que solo pues están limitados al prepucio y que solo tengan pocas cicatrices. También pueden aplicarse inyecciones de esteroides cuando se quiere pues, preservar la piel. Sin embargo, el manejo con corticoides solo suele usarse como medida temporal hasta que ya se pueda realizar la circuncisión. El manejo quirúrgico pues va a depender de la extensión y la progresión que tenga ya la enfermedad. Cuando se limita al prepucio o al glande, usualmente pues solo con la circuncisión suele ser suficiente, pero para pacientes con enfermedades más extensas que ya afecten el meato uretral o la uretra distal, ya se puede ser necesario considerar la meatoplastia, la uretrotomía, la dilatación uretral o hasta la uretroplastia. La parafimosis pues tiene un origen puramente mecánico, no es una enfermedad inflamatoria y pues se produce parafimosis cuando el tamaño de la abertura del prepucio distal es más estrecho pues que el cuerpo del pene y ya se ha retraído por detrás de la corona y no puede ser llevado de nuevo sobre el glande. El anillo del prepucio entonces puede actuar como un torniquete que genera congestión venosa, edema del glande y el prepucio. Cuando el edema es grave, pues puede causar distorsión y desviación del glande. El prepucio se va a ver como un neumático detrás del glande y a veces pues el edema va a reducir el tamaño del glande que no puede edematizarse del mismo tamaño que el prepucio. El diagnóstico pues temprano es importante porque el retraso pues va a permitir que progrese el edema y se nos va a dificultar la reducción más adelante. La reducción entonces se va a hacer mediante compresión manual. El objetivo pues va a ser estirar el prepucio hacia adelante sobre el glande para recuperar pues su posición original. Esta maniobra de reducción se puede realizar en las camillas de urgencias utilizando lubricante, pero también puede realizarse bloqueo anestésico de la raíz del pene o anestesia general. Entonces pues para la maniobra primero pues se aplica el lubricante. Se va a comprimir el pene escurriéndolo con ambas manos durante unos minutos para reducir el edema y luego empujar el glande con el pulgar hacia la raíz del pene, al mismo tiempo que con el índice y el dedo medio pues se jala el prepucio en sentido contrario hasta cubrir el glande como se puede representar en esta imagen. El traumatismo de la cremallera es el más frecuente. Normalmente con anestesia local se puede desprender de la cremallera por simple avance o a veces también es necesario pues el corte de la barra de la cremallera para poder separar los dientes. Eh,
Normalmente estos traumatismos del prepucio pues van a terminar en circuncisión e incluso a veces pues se puede justificar que se realice de forma aguda. La fimosis pues se define como la imposibilidad de retraer el prepucio para descubrir el glande. Pues esta está causada por la cicatrización del prepucio distal al glande y este se produce como el resultado del desgarro del prepucio por retracciones excesivas, por irritaciones químicas o físicas que nos pueden producir ulceraciones recurrentes y la otra causa pues es la infección bajo el prepucio o pues balanitis. La fimosis leve no causa síntomas, además de un chorro urinario estrecho. Si se puede ver el glande y el meato uretral, pues no requiere tratamiento inmediato. Y a veces el uso de esteroides tópicos puede servir para prevenir que tenga una cicatrización mayor antes pues, de que se produzca una obstrucción urinaria. Ya en la fimosis severa con obstrucción urinaria, eh, pues se produce cuando la cicatrización ha reducido la abertura del prepucio a un agujero de alfiler. Pues esta cicatriz que rodea la abertura del prepucio se va a ver como un tejido pálido, poco flexible, que se fisura fácilmente. El glande no se puede ver y se refiere un marcado bombamiento del prepucio después de la micción. Es importante palpar la vejiga, ya que la distensión pues, nos puede estar indicando una retención urinaria importante. Y pues que esta fimosis severa requiere tratamiento quirúrgico. Existe una clasificación de fimosis según Callava, solamente pues se las voy a mencionar. En el tipo 1 se observa leve retracción sin que se vea el glande. En el tipo 2 se observa exposición del meato uretral con una pequeña retracción del prepucio. En el tipo 3 se observa exposición del glande hasta la parte media de él. En el tipo 4 pues ya hay exposición hasta la corona. Y en el tipo 5 pues ya se puede ver fácilmente la exposición de todo el glande. Se debería esperar hasta después de los 3 años para intentar manejo con corticoides tópicos. En este tiempo, pues se educa a los padres, a la familia para que realice retracciones progresivas del prepucio de forma pues suave, no forzada, sin producir fisuras. Puede aplicarse corticoide tópico al 0,05% o al 0,1% 2 veces al día durante 30 a 60 días. Antes de los 3 años no se debe realizar retracciones y solo se debe mantener la higiene de la zona y también pues evitar irritaciones del área del pañal. Ya en caso de fallo terapéutico pues ya se debe valorar un tratamiento quirúrgico pues a estas edades entre los 3 y 4 años con las menores pues, repercusiones psicológicas y para tener un posoperatorio más favorable. Les traje esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en enero de este año, donde se utilizaron datos de 17 ensayos clínicos aleatorizados con 2.057 participantes, donde se demostró que los corticoides tópicos de alta, moderada y baja potencia generaron resolución clínica completa o parcial de la fimosis después de 4 a 8 semanas de tratamiento. Además, también demostró que los corticoides tópicos de moderada o de baja potencia tuvieron una eficacia similar a los de alta potencia. Esto es importante porque pues con esto se van a evitar los problemas de seguridad que se habían asociado a los corticosteroides de alta potencia. Bueno, entonces como el manejo quirúrgico, la circuncisión pues es una de las intervenciones practicadas con mayor frecuencia en todo el mundo. El término circuncisión significa cortar alrededor. Puede aplicarse a otras incisiones quirúrgicas, pero pues generalmente se refiere a la resección del prepucio. Eh, Aunque hay diferentes formas de realizar el procedimiento, pues el objetivo común a todos los métodos que se elijan es la resección de una cantidad adecuada del prepucio para descubrir el glande. Ya cualquiera que sea el método elegido, pues el cirujano tiene que estar bien familiarizado pues, con esa técnica, ser experto para poder lograr bajas tasas de complicaciones. Este mapa global ilustra la prevalencia de la circuncisión en diversos países y continentes. Tenemos que los países pintados en azul
tienen una tasa de prevalencia de circuncisión del 0 al 20%. Los países pintados en amarillo tienen una prevalencia del 20 al 80% y los países pintados en naranja tienen una prevalencia de más del 80%. Las indicaciones médicas para realizar circuncisión pues son fimosis patológica, fallo del manejo médico, paranopostitis recurrente, infección del tracto urinario recurrente, balanitis erótica obliterante y parafimosis. También hay quienes describen y defienden la circuncisión como manejo preventivo, por ejemplo, como prevención de infecciones del tracto urinario. Las infecciones del tracto urinario pues son más frecuentes en los niños no circuncidados durante el primer año de vida y esto puede ser pues secundario a que hay una colonización bacteriana del prepucio que se produce en los primeros 6 meses de vida y pues que este puede tener un efecto sobre la retractibilidad del prepucio. También es importante la circuncisión en los niños con reflujo vesiculoreteral, ya que pues el tratamiento de esta patología pues se centra en la prevención de infecciones del tracto urinario y se ha demostrado que la circuncisión en estos niños con reflujo vesiculoreteral disminuye la incidencia de infecciones del tracto urinario. La circuncisión pues también protege contra el cáncer de pene. El cáncer de pene invasivo está estrechamente relacionado con la fimosis. Sin embargo, pues solo alrededor del 0,1% de los hombres no circuncidados se van a ver afectados por el cáncer de pene. En esta revisión de 2016, donde se basaron en 3 grandes ensayos clínicos controlados aleatorizados realizados en África, específicamente en Sudáfrica, Kenia y Uganda, en la década de los 2000, con un total de 11.500 hombres, se concluyó que la circuncisión reduce el riesgo de infección por VIH y algunas infecciones de transmisión sexual entre los varones que se encontraban en entornos endémicos. Sin embargo, pues la limitación de estas conclusiones son porque hacen falta datos de zonas procedentes fuera de África. Bueno, entonces antes de la intervención se debe inspeccionar el pene para detectar cualquier contraindicación, que puede ser incluido el palo corto, hipospadias, encorvamientos sin hipospadias, prepucio encapuchado, protrusión cutánea peniana dorsal, curvatura o torsión del pene, fusión penoescrotal o hernias de gran tamaño. Cuando se realiza una circuncisión con pinza de Gomco, pues primero se va a preparar el campo estéril, luego se inicia la separación por disección Roma de las adherencias entre el glande y el prepucio. Se marca pues la extensión de prepucio que se va a resecar. Se realiza una incisión dorsal que esta va a permitir pues que se coloque la campana del tamaño adecuado sobre el glande y pues en el interior del prepucio. Luego se lleva la campana y el prepucio a través de la abertura que tiene la pinza y pues después se ajusta. Luego pues se va a resecar el exceso de prepucio hasta la base de la pinza y pues finalmente se libera y se retira la campana pues con cuidado. Cuando se realiza la circuncisión con campana de Plastivel, pues también se prepara el campo estéril, se hace la incisión dorsal, se coloca la campana Plastivel de tamaño adecuado sobre el glande, también al interior del prepucio, se anuda una cuerda alrededor del prepucio y se ubica en un surco que tiene la campana. También pues finalmente se va a recortar el exceso del prepucio y luego pues se separa el manguito de la campana. Como les decía, hay muchas técnicas, cada cirujano adopta los pasos que más le gustan, pero el objetivo es el mismo. Entonces, en la técnica manual, después de preparar el campo estéril, se libera por disección Roma cualquier adherencia restante pues entre el glande y el prepucio y pues se libera el frenillo. Luego se marca, se realiza una incisión al interior del prepucio, dejando pues un manguito adecuado de prepucio por debajo del glande. De igual forma, pues se marca la posición de la incisión en el prepucio externo, observando pues el reborde coronal del glande bajo el prepucio. Y hay que tener cuidado de que no se quite ni excesiva ni insuficiente piel del cuerpo del pene.
Pues, se ajustan dos pinzas en el prepucio, uno ventral, otro dorsal, y se hace tracción hacia arriba. Luego pues se hace una incisión en la piel del cuerpo externo del pene a lo largo de la línea marcada utilizando pues bisturí. Luego ya se retrae la piel exterior, se coagulan los puntos sangrantes con electro y pues finalmente se hace un cierre mucocutáneo con sutura absorbible, ya sea separado o continuo. Hay que tener en cuenta que tras la recuperación de cualquiera de las intervenciones que mencioné, puede haber redundancia o asimetría de la piel residual que a veces no satisface las expectativas estéticas de la familia. Cuando se practica por manos experimentadas y en condiciones estériles, la circuncisión tiene una baja tasa de complicación entre el 2 y el 10%. Pues el sangrado y la infección son las complicaciones más frecuentes, que suelen ser las leves. Las adherencias entre el remanente del prepucio y el glande son frecuentes, sin embargo, estas la mayoría resuelven con el tiempo. Entre las complicaciones graves, pues tenemos la fascitis necrosante, sepsis, gangrena de Fournier, hipospadias, epispadia iatrogénico, y teniendo en cuenta que se puede resecar una cantidad insuficiente de prepucio, pues se puede desarrollar fimosis nuevamente. Aquí les traje un estudio publicado en 2024 donde se abordó la cuestión de si es ético que los médicos practiquen la circuncisión de niños por motivos no terapéuticos y si la circuncisión de menores no consentidos es legal en países europeos con ventajas socioeconómicas. Pues se realizó una revisión sistemática de artículos publicados desde enero de 2000 hasta agosto de 2023, pues relativo a los aspectos éticos y legales de la circuncisión neonatal y la circuncisión de niños mayores. Se encontró que los argumentos a favor de la circuncisión neonatal se basan en pruebas que son generalmente de alta calidad, que muestran beneficios sustanciales de amplio alcance para la salud, es de bajo riesgo, no causa daño psicológico, no tiene efectos adversos sobre la función sexual o el placer y es ética y legal. Además, pues en los resultados se encontró que un descenso en las tasas de circuncisión neonatal, independientemente de la causa, aumentaría las condiciones médicas adversas y la carga sobre los sistemas sanitarios, pues eh, en estos países europeos con ventajas socioeconómicas. En este artículo del año 2021 se realizó una revisión narrativa no sistemática que incluyó artículos entre 1986 y 2019 y el objetivo de esta revisión pues era resumir pues de la mejor manera en la literatura para aclarar si hay un impacto negativo de la circuncisión en la vida sexual de los hombres. Realmente pues este estudio concluyó pues que una evaluación objetiva del impacto de la circuncisión en la sexualidad es un reto porque afecta a gran variedad de personas que afrontan su sexualidad de forma diferente pues debido a cada antecedente sociocultural e histórico. Ya para terminar, pues mencionar algunos aspectos importantes. El diagnóstico es esencialmente clínico, soportado de una anamnesis adecuada. Es importante diferenciar condiciones fisiológicas de las patológicas. La circuncisión es un procedimiento muy frecuente, en general es de bajo riesgo y con diferentes indicaciones que se deben compartir con los familiares. Para el final, pues quería dejar la discusión con los profes con la pregunta de si la circuncisión se realiza por razones médicas, religiosas o como prevención desde la edad neonatal. Muchas gracias. Gracias, Manuel, por la excelente presentación del tema. La verdad que hablar de circuncisión es un tema muy interesante. Depende cómo se aborde. Porque de historia de la fimosis y la circuncisión hay mucha tela por qué cortar, por dónde agarrar. Eso que ha sido un mito realmente el tema de la circuncisión para muchas culturas. Como decía, estuvo al principio y al final. Esto tiene connotaciones religiosas, sexuales, culturales, incluso de raza. O sea, la circuncisión es un aspecto que es quizás de los aspectos más antiguos de la humanidad, junto con la preparación de las cabezas
de hace muchos años, más de 20.000 años. Entonces, al ser una ciudad tan antigua, causó hace muchos años mucho revuelo, en el sentido de que no había como una idea clara de cuándo se escogía un paciente. Entonces, si uno mira la historia de la FIMO y la circuncisión, esto pues lleva muchos años. Como decías tú, hubo culturas en las que por ejemplo, en África, cuando un indio se jubilaba ya de mayor, lo rebajaban como una mujer y ahí lo circuncidaban, por ejemplo. Esas son conversaciones culturales realmente. Por ejemplo, en Latinoamérica, nomás aquí en Nicaragua, la sangre de los prepucios la usaban para regar los campos, buscando fertilidad. ¿Entiendes? En Francia, por ejemplo, un rey, creo que fue Luis XIV, que nunca podía tener descendencia. Una vez estaba con una enfermedad muy severa, severa, y una vez se circuncidó, pudo tener descendencia. Ahora, respecto a la parte religiosa, que es quizá la parte que a nosotros nos interesa como católicos, hay un día de la circuncisión en la historia, en el calendario, y es el octavo día después del nacimiento de Cristo, y es el 1 de enero. Eso es así, es el día de la circuncisión, que celebra ese día. Los musulmanes celebran la circuncisión también al octavo día, cuando Mahoma se levantó y hizo sus cosas, también se celebra la circuncisión. Y la cultura musulmana es quizá la cultura que tiene mayores circuncisiones en el mundo, pues que es una cultura muy, muy extensa y es más que incluso los judíos y mucha gente. Entonces, quizá la cultura que más circuncidados tiene. Ellos se circuncidan casi que por ya, a una cierta edad y todo más para circuncisión. O sea, es como una obligación prácticamente. Mira, hay un libro muy conocido que es de Kelos. Kelos fue el señor que escribió, que inventó los Kellogg's. ¿Recuerdan los Kellogg's? Ese libro que él escribió antes de poner famoso con el cornflakes. Él escribió un libro sobre lo que ocasionaba la masturbación en el paciente. Decía que el paciente se volvía tonto, idiota. Se decía eso. Y pues el paciente debe ir a circuncisión. Se hablan muchos mitos en su momento. Recientemente, en la Segunda Guerra Mundial, cuando un soldado se iba a ciertas áreas allá de las asiáticas, los mandaban circuncidados porque había una incidencia muy alta de sífilis en ese tipo de soldados. Entonces los mandaban circuncidados precisamente para evitar esas varicoses severas, literantes que dañaban los prepucios realmente. O sea, como verán, esto tiene mucha tela de cortar en cuanto a la historia de la circuncisión. Incluso en el arte, hay mucho arte sobre circuncisión. Usted se pone a buscar cuadros sobre circuncisión, encontrará cantidades. Yo hace unos años, estando en París, me hice una revisión del Louvre, por ejemplo. En el Louvre encontré nomás 7 cuadros de circuncisión. Y usted va a iglesias en Europa y encuentra cuadros en ciertas iglesias sobre circuncisión de un monje que la Virgen María sostiene al niño y circuncida al niño en ese momento. Hay cuadros, hay monumentos, Goya escribió tiene un cuadro sobre circuncisión. En todas partes encontrará sobre cultura y arte de circuncisión. Es un tema muy bonito para investigar realmente. Pero ya yendo más hacia acá, hacia nuestra época, la circuncisión, pues, hoy en día se hace con indicaciones médicas, más que culturales y religiosas, indicaciones médicas, y hay algunos casos culturales, como por ejemplo los judíos. Ellos se judían por su cultura. De hecho, el judío tiene menos posibilidad de tener cáncer de pene y cáncer de cuello uterino en la mujer, debido a eso. O sea, la circuncisión como tal tiene beneficios realmente. Y una es baja incidencia de cáncer de cuello uterino y cáncer de pene, la baja incidencia de enfermedad de transmisión sexual, la baja incidencia de balanitis. Tiene beneficios. Ahora, hay médicos en contra de la circuncisión, doctores en contra de la circuncisión. Hubo en hace años 70, 80, incluso los 90, hubo sociedades en contra de la circuncisión que se enfrentaban en los congresos y todas cosas, precisamente haciendo su oposición a la circuncisión porque consideraban que era una amputación, así, una castración prácticamente del paciente, pues que se decía que no sentían nada y eso no es cierto. El paciente que se circuncida tiene sensibilidad en el pene y en el glande, pero una circuncisión bien hecha. Ahora, el tema de las circunciones mal hechas. Mal hechas. Y en la antigüedad las circunciones se hacían de muchas formas muy robustas. O sea, se hacían con piedras de pedernal, se hacían con piedras
golpeando el prepucio hasta romperlo, incluso sin anestesia general. O sea, la cirugía como tal evolucionó en el tiempo, en los años evolucionó. Hoy día de una forma más, más, más programada. Pasó por los goncos, estos sistemas de campanas, que incluso algunos fueron amputados en la punta del glande. Yo recuerdo hace unos años, recién llegado yo aquí, llegó un paciente de Palmira, que fue un gonco por un pediatra y le amputaron la parte de la cabeza del glande. Eso era por un mal uso de estos goncos que lo usaban incluso hasta los pediatras o los médicos generales en sus consultorios. Pero esto evolucionó a lo que es hoy en día la circuncisión como tal. Cada cirujano tiene su forma de hacer la circuncisión, eso es cierto. La técnica estándar es resecar el prepucio redundante, dejar algo de mucosa, no severa mucosa, porque tampoco eso es molesto, y piel suficiente para tapar parcialmente el glande. Ese es el principio de la circuncisión realmente. Cortar o no cortar frío, decisión del cirujano, de su creencia, pero como decimos antes, la circuncisión tiene sus beneficios puntuales, ¿entiende? Y en los Estados Unidos, por ejemplo, se consideran muchos recién nacidos, casi que todos, el 90%, 100% de los recién nacidos se circuncidan. Pues se ha demostrado que las infecciones urinarias, baja la tasa de infecciones urinarias. Parte con patología urológica, se circuncidan casi que la mayoría de los pacientes para prevenir la infección urinaria, pues que baja casi que más de un 50% las posibilidades de infección urinaria por fimosis. Ahora, ya lo mencionó usted, también se maneja un médico en algunas sociedades. Por ejemplo, en el sur de Latinoamérica, en Argentina, para allá en Paraguay, se usa mucho los corticoides para una circuncisión con muy buenos resultados. Buenos resultados. El tema es la constancia del familiar y del paciente para hacer este tipo de tratamiento para la fimosis neonatal. Que se usa en fimosis neonatales y niños muy pequeños. Pues ya en grandes, eso no funciona realmente. ¿Cuándo el niño de hacer la circuncisión? Eso también es debatible. Dicen que en recién nacido no se debe hacer, pero se hace en culturas como los Estados Unidos. Pero en general, uno en Latinoamérica, nosotros en Colombia lo hacemos a partir de año de edad prácticamente, o los 2 años, y pues es la edad ideal para hacer la circuncisión realmente. ¿Tiene algún comentario de los asistentes? ¿Alguien levantó la palabra por ahí? Escucho comentarios. Juan Carlos Doña da Silva, adelante. Buenas noches a todos. Yo creo que quería sumar a la charla las circuncisiones de esas cosas que uno encuentra tantas cosas en la literatura que obedeceremos a lo que, casi que a lo que creamos que debemos obedecer. En la literatura van a encontrar que las repercusiones de la circuncisión, las repercusiones psicológicas son gigantescas, según estas corrientes que estudian este lado. Y creo que hay que tomarlo en cuenta cuando decidimos operar a un paciente de circuncisión sin tener una indicación médica. Después, una de las grandes preguntas es hasta dónde cortamos el prepucio. El doctor Melo ya mencionó algunos de los puntos y yo creo que tendríamos que decir que el punto ideal es hasta asegurarnos de resecar el anillo fimótico, algo que cuenta sí o sí, más allá de pensar en cuánto para otras cuestiones, hay que pensar en que tenemos que resecar sí o sí el anillo fimótico, entonces el corte es por debajo del anillo fimótico. Otra cosa es, ya a partir de si la altura del anillo fimótico nos da para cubrir una altura, algún nivel del glande, ahí tenemos que valorar otras cosas, tenemos que tal vez hablarlo con la familia. Yo sé que tiene que ver a veces el aspecto estético, pero es algo que hay que tomar en cuenta, hay que evaluar si la familia tal vez sea capaz de cuidar una posible adherencia balanopercusial futura o posoperatoria. Esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Cuando tenemos familiares que desde la consulta vemos que no son capaces, que uno ve que es una mamá o un papá, una familia en general, que uno los ve que no tienen la capacidad de manejar al niño, yo aconsejo resecar lo máximo que se pueda de prepucio para dejarle la menor cantidad de tareas posibles a la familia. Esa es
una de mis recomendaciones. Otra cosa que quería hablar es, siempre que vayan a hacer una circuncisión, al momento de descubrir el prepucio, si encontramos alguna alteración uretral que nos haga ver que hay una hipospadia o alguna alteración en la uretra, la recomendación o la solicitud de los que hacemos urología pediátrica es no continuar con el tratamiento quirúrgico. Entonces, suspenden la cirugía en ese momento, no hagan la circuncisión y dejen que un especialista haga ese tratamiento, porque tal vez ese prepucio que ustedes pueden resecar o la mucosa que podemos obtener de ese prepucio va a ser bastante útil para nosotros. Y una pequeña corrección solamente, en las complicaciones pusiste hipospadias. La hipospadia es un estado patológico, es un trastorno congénito, entonces no podríamos considerarlo, hay que llamarlo claramente, es una fístula uretral. Siempre que encontremos posoperatorios con fístula, es fístula, no es una hipospadia. Creo que eso es como lo que quería comentar. Yo vengo de una escuela en la que tratamos bastante con corticoides y los resultados son muy buenos. Yo siempre me doy el tiempo de los pacientes que creo que están en esa medida de utilizar corticoides. Se fue la señal. Un comentario respecto al pene oculto, que a veces son programados para circuncisión. Si el cirujano que va a hacer una cirugía para pene oculto no tiene experiencia en esto, no lo haga, porque va a ser peor. Va a esconder más va a esconder más el pene de ese paciente. O sea, no se consiguen pacientes con obesos, con penes pequeños, con pene oculto. Si lo va a hacer alguien con experiencia, porque sería peor el resultado de lo que van a hacer. Era eso todo. ¿Algún otro comentario por ahí que lo escucho bien? Adriana. No hay más comentarios en el público, Doc. Pues nada, vamos a terminar la sesión. ¿Cuál es la próxima sesión para tener la otra semana? La próxima semana los esperamos a las 7 de la noche. El tema es reflujo vesicureteral. Muy interesante. ¿Quién la va a dar? Está a cargo de Angélica Dávila, que es residente de urología de Univalle, rotando en Club Noel, con el doctor Motato y el doctor Quintero, que son invitados a la charla la próxima semana. Listo, muy bien. Bueno, entonces finalizamos la sesión del día de hoy y los esperamos la próxima semana. Buenas noches para todos. Gracias, Buenas Adriana. noches, muchas gracias a todos. Hasta luego. Buena interpretación, Manuel. Gracias. Gracias, doctor.